Bienvenidos al programa Maravillas y Misterios de la Creación. Mi nombre es Gerald Fiemeister y hoy les invito a estudiar algo acerca de lo que se llama el diluvio, una catástrofe descrita en la Biblia en el libro de Génesis, capítulos 6 al 8. Fue el resultado de la acción de Dios para eliminar la maldad que existía en la tierra. El diluvio destruyó toda la vida terrestre, excepto la que fue salvada en un arca. Solamente 8 personas de la familia de Noé fueron salvadas, y de los animales una pareja o pocas de ellas. El agua cubrió las más altas cumbres, agua que provino del abismo y de la lluvia que duró 40 días y 40 noches. Por 150 días las aguas cubrieron la tierra, después de lo cual un viento comenzó a soplar, disminuyendo las aguas. Después de 1 año y 17 días, la tierra quedó completamente seca y Noé, su familia y los animales salieron del arca. Existen varias razones por las cuales la ciencia niega que el diluvio fuera un hecho histórico y global. Hoy día ocurren alrededor del mundo terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas, huracanes, pero no son simultáneos ni globales. Y por la idea uniformista, lo que hoy sucede es una muestra de lo que ha ocurrido en el pasado. Si bien es cierto que hay leyendas de inundaciones que se encuentran en una gran cantidad de pueblos del mundo, los científicos creen que el relato bíblico no es cierto. Dicen que las inundaciones serían una referencia a catástrofes locales más bien que a una catástrofe global. Los científicos que adhieren al uniformismo dicen que la información meteorológica actual indica que si toda el agua atmosférica se condensara y cayera como lluvia sobre la Tierra, el agua cubriría solo un par de centímetros. El ciclo hidrológico no permitiría una inundación de proporciones como la relatada en la Biblia. Además dicen que la altura de las cordilleras es tal que el agua existente nunca podría cubrir las montañas. Pero, ya lo hemos dicho, la ciencia no puede estudiar los fenómenos que han ocurrido solamente una vez. Entre ellos la creación de la vida, la formación de los océanos, de las cordilleras del sistema solar, la lenta formación de carbón en las turberas. Por lo tanto, el uniformismo difícilmente puede explicarlos. Lo único que puede hacer la ciencia es suponer. Veamos ahora algunas evidencias de un gran cataclismo global. Agua hay suficiente. La revista National Geographic de septiembre del año 2002, página 17, dice así: si pudiéramos nivelar la corteza, llenando el fondo marino con tierra seca del continente, toda la superficie terrestre quedaría cubierta por 2.700 metros de agua de mar. Esta declaración científica nos está diciendo que el relato bíblico no es un mito al decir que todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Pero usted dirá, los montes altos tienen más de 3.000 metros. El Everest llega a los 8.848 metros de altura. Sí, pero ni la ciencia ni el creyente en el relato bíblico puede asegurar que los montes antes del diluvio eran tan altos. Bien podrían ser menos de 3.000 metros y aún ser considerados montes. En todos los continentes de la Tierra se encuentran fósiles marinos. También es posible encontrar fósiles de plantas y animales tropicales en la Antártica, lugar donde hoy día estos seres no se encuentran. Una catástrofe local no puede explicar esta distribución global que evidentemente afectó a toda la Tierra. Enormes depósitos de rocas sedimentarias y de carbón de piedra,
resultantes de la acumulación de plantas y cubriendo miles de kilómetros cuadrados, son otro argumento en favor de un cataclismo que afectó toda la Tierra. Muchos de los estratos observados alrededor del mundo tienen un espesor de decenas a centenares de metros y cubren áreas de más de 1 millón de kilómetros cuadrados. En un caso particular, en la India, los sedimentos alcanzan un espesor de 18.000 metros. Una fuente moderna productora de sedimentos son los grandes ríos del mundo como el Mississippi o el Amazonas, pero lo que arrastran es solo un fino barro. Preguntamos entonces, ¿de dónde provinieron esos sedimentos? Los sedimentos en que han sido encontrados muchos dinosaurios no incluyen plantas fósiles o son muy raras. Si había dinosaurios, también debía encontrarse su alimento, pero prácticamente no existe evidencia de ellos. Árboles petrificados se encuentran en muchos lugares del mundo, en el Parque Yellowstone, Wyoming, Estados Unidos, y en el Gran Cañón, Arizona, Estados Unidos, en la Patagonia, Argentina, en Nueva Escocia, en Canadá, y en muchos otros países más. Se ha encontrado algunos de ellos conteniendo en sus troncos huecos material rocoso distinto al de la matriz en la cual se encuentran, o restos orgánicos variados. Todo esto indica una deposición en agua, lo cual armonizaría con un diluvio universal. En diferentes lugares de la Tierra se observan costas marinas más arriba que los niveles actuales del mar o de los océanos. En la costa sur de California, en la costa atlántica de los estados del sur, en Europa y otros lugares. Ellas señalan un posible ascenso del agua, quizás por elevación de los continentes. En sedimentos considerados de una edad de más de 500 millones de años, se encuentran por lo menos 60 géneros de esporas provenientes de plantas terrestres, que según se afirma, aparecieron más de 100 millones de años después. La presencia de diques, fallas y plegamientos como resultado de la acción conjunta de volcanismo, terremotos, violentas ondas marinas, también son observados en todos los continentes. Los diques son generalmente masas de roca ígnea, relativamente delgadas y planas, que cortan verticalmente o en un ángulo muy inclinado a través de otras rocas. Pueden tener un espesor de pocos centímetros, normalmente entre 30 y 6 metros, hasta varios cientos de metros. Asimismo, el largo puede llegar a varios cientos de kilómetros. El llamado Gran Dique de Rodesia en el sudoeste de África tiene 600 kilómetros de largo y un ancho promedio de 8 kilómetros. Las fallas son fracturas o quebraduras de las capas rocosas en las cuales las rocas de uno y otro lado se presentan desplazadas, es decir, no coinciden. Este desplazamiento puede ser vertical o puede ser horizontal o inclinado en ángulo. El terremoto de San Francisco en 1906 fue producido por un desplazamiento horizontal de máximo de 6 metros en la falla de San Andrés, en el estado de California, Estados Unidos. Esta falla se extiende por unos 900 kilómetros. Los plegamientos o dobleces en los estratos rocosos son testimonios de tremendas fuerzas que doblaron los estratos depositados originalmente en superficies planas y horizontales, aparentemente cuando todavía estaban blandas o pastosas, lo que les permitió sufrir el doblamiento. Algunos de ellos llegan a tener decenas de kilómetros de largo y varios kilómetros de ancho. Se cree que las montañas Himalayas, los Andes, las Rocosas, los Apalaches, los Alpes, los Cáucasos,
se originaron por plegamiento de la corteza terrestre. En diversos lugares de la Tierra es posible observar estratos completamente verticales, evidentemente el resultado de fuerza que empujaron los estratos hacia arriba hasta que los dejaron en esa posición. Las turbiditas son depósitos de materiales en los que se observa una gradiente en el tamaño de las partículas. O sea, los granos más grandes se encuentran en la base del sedimento y los más finos en la zona superior. Ponga usted un puñado de arena en un vaso de agua, agítela y déjela reposar. Verá que las partículas más finas quedan cerca de la superficie y las más grandes al fondo del vaso. Se conocen decenas de miles de estas capas, algunas de las cuales cubren áreas de hasta 250.000 kilómetros cuadrados. Ocasionalmente contienen megabrechas. Las megabrechas son fragmentos angulares de rocas de más de 1 metro de diámetro dentro de depósitos sedimentarios. Se considera que la mayoría tiene un origen subacuático. Se conocen casos de rocas de 10, 30, 100, 500, 800 metros de largo por varios metros de espesor y pesando miles de toneladas que han sido transportadas decenas de kilómetros sin haber dejado huellas a su paso. Se han encontrado megabrechas en lugares tan separados como Perú, Estados Unidos, Venezuela, México, Suiza, Timor, Arabia, Grecia y Turquía. Siempre que en una sucesión de estratos rocosos se encuentra evidencia de que la deposición de ellos ha sido interrumpida, hablamos de la existencia de una discordancia. Así tenemos estratos horizontales sobre estratos en ángulo, plegados, los cuales indican una falta de deposición continua. En la revista Scientific American de noviembre del año 1985 apareció un artículo sobre los llamados terrenos, es decir, grandes bloques de corteza terrestre arrastrados de un lugar a otro. Un párrafo dice textualmente: virtualmente toda la costa pacífica, desde Baja California en el sur hasta el extremo de Alaska en el norte, y extendiéndose hacia el interior un promedio de algunos 500 kilómetros, fue adosada al continente preexistente por la adición de grandes bloques prefabricados de corteza, la mayoría de los cuales fueron llevados miles de kilómetros hacia el este y el norte de sus sitios de origen en la cuenca pacífica. Las dimensiones horizontales de los bloques individuales varían de cientos a miles de kilómetros. Muchos de los bloques son de origen oceánico, consistiendo de corteza oceánica, islas, llanuras, cadenas o arcos de islas. Unos pocos bloques son claramente fragmentos de otros continentes. Algunos han viajado muchos miles de kilómetros con notable poca deformación. Estas declaraciones no dejan lugar a dudas de que hubo una tremenda catástrofe que armoniza con el relato bíblico del diluvio. ¿Qué cree usted? ¿Existió el diluvio? Tal como la Biblia lo dice, ¿es una realidad para usted?